Ingeniero Chuletas. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos en este viernes que se está haciendo costumbre compartirles a ustedes un poema y desde luego vida y obra de un autor determinado. En esta ocasión quiero hablarles de Félix Rubén García Samaniego, mejor conocido por todos nosotros como Rubén Darío, un poeta nicaragüense que adoptó este apellido porque a su familia les decían los Daríos. Entonces él, para cortar el seudónimo, utilizó desde entonces y hasta la fecha de su muerte el seudónimo de Rubén Darío, quien nació en el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, y murió el 6 de febrero de 1916. Hace más o menos un mes se conmemoraron los 105 años de haber fallecido este autor importante para las letras hispanoamericanas, pero que además estuvo rodeado de la polémica, una vida interesante, como todos los de la época, pues acostumbraba al vino, a las mujeres, a viajar, a ser contratados por periódicos para escribir crónicas, y en el caso de él, pues tenía un modo muy sutil de escribir obituarios para artistas que según él solamente conocía a él y que por ello le encomendaban este tipo de obituarios, que de hecho hay una anécdota por ahí importante en la que se refiere que en una ocasión estaba compartiendo el vino con sus amigos y le mandaron a traer del diario donde trabajaba, le pidieron que escribiera pues una nota obituaria porque se rumoraba que en aquel entonces el escritor estadounidense Mark Twain estaba agonizando, y resulta que pues él pensó que con estos obituarios que iba a escribir pues iba a seguir la farra, ¿no? Pero resulta que no pasó así, dado que no publicaron este obituario en circunstancias, como él mismo lo justificó, que no, pues que los doctores suponían que iba a mejorar Mark Twain. Bueno, ya a la postre ya sabemos el resultado final. Bueno, esta es una anécdota muy interesante respecto a la vida que llevaba el poeta nicaragüense Rubén Darío. Fíjense que viajó a España, vivió en Barcelona, también estuvo en París como diplomático y estuvo en La Habana viviendo algunos meses o los meses previos a vivir definitivamente en su natal Nicaragua, en León, en la ciudad de León, Nicaragua, en donde finalmente murió. Pero hay una fecha importante para nosotros los que vivimos en Veracruz, porque resulta que este poeta viajó a México por allá en el año del 1910. Resulta que salió del puerto de, pues ahí no recuerdo ahorita el nombre del puerto, pero resulta que salió el 21 de agosto y llegó aquí a ver puerto de Veracruz el 5 de septiembre de 1910, porque recordarán ustedes que en ese entonces con el gobierno de Porfirio Díaz se estaba organizando los festejos por los 100 años de la independencia de México, y que él había viajado precisamente para participar en él, porque para este entonces se le consideraba pues un poeta mayor, un poeta del pueblo, un poeta, pues vamos a decirlo así, si me permite la palabra, supremo, en el sentido que era tomado en cuenta para muchas cosas, y que bueno, en definitivamente no podemos negar si era un buen poeta, porque lo era, aunque también con ciertas circunstancias anómalas que hay por ahí que ahora mismo iremos desmenuzando. Pero resulta que en aquel entonces él estaba programado para viajar a la Ciudad de México, pero hubo una manifestación y una delegación estadounidense pidió que no quería ver a Rubén Darío porque lo consideraban enemigo. De hecho, cuenta que cuando desembarcó en el puerto de Veracruz, la gente gritaba vítores como que viva el poeta Rubén Darío y que mueran los Estados Unidos. Eso lo comenta el propio Rubén Darío en algunas crónicas que él mismo escribió en su autobiografía, que se llama Rubén Darío, Diario de un poeta, algo así. Bueno, el caso es que este pasaje oscuro a Veracruz pues
para algunos críticos es un pasaje oscuro, pues resulta que no hizo gran cosa, que de hecho lo mantuvieron, por decirlo aquí en Veracruz, que cuenta el mismo Darío que tanto el hermano de Amado Nervo, el poeta que ya hablamos aquí en una ocasión, como el mismo Justo Sierra, le habían pedido que se quedara en Veracruz por órdenes superiores, porque de hecho Porfirio Díaz había encomendado ese tipo de labor para el comité de bienvenida, digamos, ¿no? Pero resulta que, para bien o para mal, Rubén Darío viajó a la ciudad de Jalapa, en donde se hospedó, y también viajó hacia la ciudad aquí cercana, que es conocida por nosotros como Teocelo, la ciudad del dios tigre. Bueno, en Teocelo se quedó en una casa a la que tuvo oportunidad de viajar junto a los periodistas Alberto Calderón y Mari Carmen Delfín Delgado, que de hecho el dueño de la casa en donde se quedó Rubén Darío presume un sombrero por ahí que el mismo poeta dejó. Algunos dicen que como prenda, otros como obsequio, algunos piensan que se le olvidó. Bueno, el caso es que ahí está el sombrero, ¿no? Y que está resguardado, y que esa casa sirve como, pues vamos a llamarlo así, un tipo de museo, ¿no? Bueno, el caso es que en Coatepec pasó a un lugar que se llama La Estrella Blanca. Es una, pues hoy cantina, pues venida a menos, pero que en su momento, en aquel entonces, junto a la puerta, digamos, se paraba el tren, porque ahí pasaban las vías que comunicaba a la ciudad de Jalapa, la ciudad de Coatepec, y con destino final a Teocelo. Bueno, el caso es que en Coatepec viajó a la Estrella Blanca, una cantina que está muy cerca del centro y que ustedes pueden visitar, y que antes era pues un centro de hospedaje bastante grande, muy lujoso, que hoy desgraciadamente está muy abandonado tanto por las autoridades. Los dueños no tienen pues muchos recursos para poder restaurarla. Bueno, el caso es que allí estuvo, allí comió, ahí pernotó, se dice el poeta nicaragüense Rubén Darío. Y bueno, pues resulta que aquí en Veracruz dice que se la pasó de farra en farra, de tequila en tequila, de licor en licor, y que pues prácticamente no hizo más que emborracharse. Un pecado, vamos a llamarlo así, que el poeta acarrió durante toda su vida, y que de hecho esa fue la causa de su muerte por cirrosis hepática, como comenté, el 6 de febrero de 1916. Él, como comenté, también viajó a Europa y era muy querido porque tuvo la oportunidad de convivir con grandes poetas, con grandes personajes de la cultura, tanto de España como del mundo. Viajó a El Salvador y se comenta que en El Salvador pues conoció a muchos poetas, y que ello le permitió viajar a Europa, ¿no? Con descendencia de él. Vivió en Guatemala y pues prácticamente vivía del gobierno, ¿no? O de lo que los amigos le podían conseguir. Y como dato curioso, pues resulta que también le gustaba la polémica, ¿no? De hecho, entabló una gran enemistad, o al menos por parte del otro personaje, de Miguel de Unamuno, escritor, filósofo español, un gran escritor, un gran filósofo, un gran ensayista, un gran pensador español, Miguel de Unamuno. Pues tuvo una acérrima batalla campal de declaraciones, o al menos por parte de Unamuno, que se originó, según estuve leyendo, investigando, que una vez, en una ocasión, a Rubén Darío se le ocurrió decir que un amigo de Unamuno, que me parece es Juan Ramón Jiménez, me parece, no estoy seguro, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo leí ya la semana pasada. Bueno, el caso es que declaró que este escritor, vamos a llamarlo Juan Ramón Jiménez, era, y poeta también, dice que vestía elegante, tenía la personalidad de un caballero, pero que comía como cerdo, y que Unamuno, enojado, contestó: pues Rubén Darío
viste elegante, parece caballero, pero que viste y parece un cerdo y come como cerdo. Pues recordemos que la figura de Rubén Darío pues es un poco regordete, ¿no? Y que pues eso originó que de hecho después se volvió a polemizar el asunto porque viajó a París y se enteró Miguel de Unamuno y enojado comentó que a Darío se le notaban las plumas de indio hasta debajo del sombrero y todo hubiera quedado ahí, pero resulta que otro filósofo, escritor español, Ramón Villa Inclán, fue con el chisme a Rubén Darío y le dijo, oye, fíjate que Unamuno dijo esto de ti, ¿no? No se comenta que contestó Rubén Darío, de hecho dijo que siempre conservaba una gran admiración por este escritor español, me refiero a Unamuno, y que no le respondía a los ataques, ¿no? Y de hecho era tanta la admiración de Rubén Darío por Miguel de Unamuno que lo recomendó como columnista en un periódico de Buenos Aires, Argentina, en donde él también colaboraba. Y bueno, pues gracias a él, pues tenía ese trabajo en Argentina, Unamuno, ¿no? Bueno, pero resulta que posterior a la muerte de Rubén Darío, en un ataque de arrepentimiento, vamos a decirlo así, Miguel de Unamuno escribió una carta que se publicó en el periódico de Buenos Aires, Argentina, y que pues en ella se arrepentía de haber atacado tanto a Rubén Darío, decía que era un gran poeta, pero mucho mejor hombre, y que le agradecía el hecho de haberlo colocado en ese periódico de argentino y que pues toda su admiración era para él y que pues se arrepentía de haber entablado una enemistad, por lo menos verbal, con este poeta nicaragüense. Aunque muchos se dicen que la problemática con Darío no es que haya declarado tal o esto u otra cosa, sino que a Unamuno le molestaba el hecho que Rubén Darío, vamos a comentarlo como que brillaba en Europa, que era aceptado en Irlanda, que había perdido sus rasgos pueblerinos, por decirlo así, y que adquiriese el don del cosmopolitismo, que el cosmopolitismo pues resulta que son los poetas que escriben como si conociéramos el mundo, o que como conociéramos o viajáramos por el mundo, ¿no? Y conociendo también el sentido del occidente, ¿no? La cultura madre que es la griega, que fue trasladada a Roma y que bueno, ustedes saben todo ese tipo de historia, ¿no? Y bueno, resulta que una vez que ya declaró esto Unamuno, pues parece ser que se quedó allí la cuestión verbal y posterior a esto, Vicente Aleixandre, otro poeta español, integrante de la generación del 27, un gran poeta español, pues también había declarado que la guerra que había sostenido Unamuno con Darío pues era un sinsentido. Pero bueno, abocándonos a la poesía, se le considera el padre del modernismo, al menos en lengua española. Pero también ahí viene otra polémica, porque resulta que Rubén Darío era también amigo de otro gran poeta mexicano, Emanuel Gutiérrez Nájera, a quien suponen o a quien toman como el creador verdadero del modernismo, y que le compartió a Rubén Darío pues sus escritos. Rubén Darío dijo, Chihuahua, esa cosa es pues fregona, ¿no? Es muy elocuente, muy diferente a lo que se hace, y que él empezó a escribir de esa manera. Y no era la primera vez que lo hacía. Recordemos también que cuando viajó a El Salvador junto a otro amigo que él ya había viajado a Francia y le enseñó unos libros en francés y que le leyó en francés, que pues era versos alejandrinos franceses y que Rubén Darío también adoptó, ¿no? Entonces ahí fue él recabando, digamos que un poco de aquí, un poco de acá, y dijo, pues esto es mío, esto yo lo creé y yo soy el bueno aquí, y que eso lo sostuvo hasta
hasta que murió. Pero bueno, el mismo poeta Pablo Neruda, poeta chileno, que también ya abordamos en otra ocasión acá, pues declaró que él era el poeta de la marmolería modernista y que iba a publicar en una revista ultramoderna que se llamaba Caballo Verde, allá en España, por instancias de otro poeta español, Roberto Alto Aguirre, y que bueno, por ese entonces se desató la guerra civil en España y este número no apareció, pero resulta que allí Darío iba a publicar sus primeros poemas modernistas. Bueno, él es autor de, hablando de modernismo, pues del libro Azul, Canto de Vida y Esperanza, de las prosas profanas y los raros, que estos publicó en Argentina. Pues escribió su autobiografía, escribió también Canto a la Argentina y otros poemas, y pues están sus memorias, ¿no? Que yo no las pude localizar, pero que ahí están, solamente leí pequeños fragmentos. Bueno, de este poeta modernista o no, voy a leerles hoy un poema que, si me permiten ustedes, que se llama Poema Nocturno. Este poema nocturno 3, viene en el libro Cantos de Vida y Esperanza, publicado en 1905, y que bueno, en un torno de reflexión en torno a esta poesía, pues el poeta reflexiona sobre la vida, la tristeza, las adversidades, y compara la vida como un sueño, como una terrena ilusión, para crear un torno optimista pero también conmovedor. Y bueno, pues como ya lo dije, pues reflexiona las tristezas del alma, en donde el dolor, la nostalgia preponderan sobre otros sentimientos, en este poema que se llama Nocturno y que quiero compartirles esta noche, amigos. Silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta, insomnio. No poder dormir y sin embargo soñar. Ser la autopieza de disección espiritual, el auto Hamlet, diluir mi tristeza en un vino de noche en el maravilloso cristal de las tinieblas. Y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, ha dado el reloj 3 horas. Sí, será ella. Poema Nocturno 3, este es un fragmento de este, pues para mí es un maravilloso poema, más allá de lo que pudiera generarse detrás de él, o de su vida, o detrás de su modernismo. Pues no cabe duda que era un gran poeta, amigos, y que hoy, este viernes, quise compartir con todos ustedes vida y obra de poeta nicaragüense Rubén Darío. Espero que les haya gustado. Como siempre, les pido amablemente que se cuiden, que usen cubreboca, careta, mantengan su sana distancia, pero sobre todo que seamos felices, al menos durante este fin de semana. Cuídense mucho, pasen un maravilloso viernes, noche de viernes, un sábado y un domingo, y Dios mediante estaremos comunicándonos por este mismo canal el próximo viernes, a la misma hora de siempre. Sean felices, les dejo un gran abrazo y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Hasta la próxima, amigos.